dar inicio con un tema bastante importante y que este año pues tuvo bastante auge, sabiendo todos los cambios que habían en la legislación. Entonces vamos a hablar de la normativa legal ambiental en Guatemala, cómo es que se debe de cumplir con lo que pide la ley y qué implicaciones hay por no cumplir con lo que se requiere. El contenido, pues vamos a ver un poquito del contexto ambiental en Guatemala, permisos y licencias, que es la principal regulación que tenemos acá en Guatemala respecto al tema ambiental. El tema de agua, manejo de residuos, manejo integral de bifenilos policlorados, que también están regulados bajo una ley, la parte de emisiones y también la parte de licencias de hidrocarburos, que son bastante importantes y que siguen de lleno con la parte de medio ambiente. Listo, para empezar de lleno, pues vamos a hablar un poquito del contexto ambiental en Guatemala. Pues es necesario tener ciertas regulaciones, ciertas legislaciones en el tema ambiental para poder enfrentar estos desafíos, lograr promover esa gestión sostenible, tanto a nivel empresarial como a nivel individual, como cada uno de los seres humanos que somos y habitamos este planeta Tierra. Lo que se busca es establecer estos lineamientos para proteger el medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones, es decir, garantizar esa sostenibilidad eh, ahí a lo largo de los años. También dentro del contexto ambiental en Guatemala es necesario que conozcamos lo que es la pirámide de Kelsen. Pues esta es una representación gráfica de la estructura y organización de la normativa legal y es importante pues que vayamos conociendo eslabón a eslabón cómo se va conformando esta estructura. ¿Para qué nos sirve? Acá dice que para entender la relación y jerarquía entre leyes, asegurando las normas inferiores y que no se contradigan con las superiores. Entonces, bastante de esto tiene que ver lo que pasó este año en tema ambiental en Guatemala, que habían pues leyes superiores que contradecían las leyes que vinieron ahí en la parte inferior y por eso se derogaron ahí ciertos acuerdos gubernativos. Para conocer un poquito de la estructura de la pirámide de Kelsen, pues vamos a iniciar con el primer eslabón que lo ocupa la Constitución Política de la República, denominado también Carta Magna. Adicional, pues al primer eslabón se pueden agregar cierta estructura de tratados internacionales, los cuales Guatemala pues ha ratificado y por lo tanto también se vuelven parte de la legislación que compete el tema ambiental. Entre ellos, pues podemos mencionar los protocolos, los convenios de Estocolmo y de Basilea, que también son importantes y vamos a ir mencionando a lo largo de este webinar. Luego, como segundo eslabón, pues tenemos las leyes orgánicas, los decretos. Como tercer eslabón, las resoluciones legislativas emitidas por el Congreso. Como cuarto eslabón, los decretos supremos. Y por último, pues tenemos resoluciones supremas. Y como ven, pues cada eslabón va especificando muchísimo más los temas a tratar. Entonces, de una ley, pues pueden salir acuerdos gubernativos, después acuerdos ministeriales y después los ministerios, pues cada uno puede establecer ciertos reglamentos, procedimientos, normativas que cada uno establece para poder cumplir con cada uno de los eslabones de la legislación que lo conforman. Entonces, la pirámide de Kelsen ayuda siempre a resolver conflictos entre normas, asegurando la coherencia en el sistema legal, en este caso en la parte ambiental. Para entrar de lleno, pues vamos a ver qué permisos ambientales tenemos. Como primer permiso ambiental, pues siempre va a estar la licencia ambiental, que surge a partir del decreto 68-86, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. En el artículo 8, que es el principal y por el cual se está regulado el tema del licenciamiento ambiental, pues nos indica lo siguiente, que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, e introducir pues algunos impactos al ambiente, a los paisajes, a los recursos culturales del patrimonio nacional, pues será necesario previamente a su desarrollo elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental. Todo esto realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Acá en esta presentación pues coloco lo que es el decreto 9-25 que en el mes de septiembre
sucedió pues que se quería aprobar un cambio al decreto 68-86, específicamente a lo que decía este artículo. Ahorita vamos a ir de lleno a qué es ese cambio al que se refiere que se iba a establecer este año. Luego, para seguir con el artículo, pues el artículo menciona que el funcionario que omitiera exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con lo que indica el artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes y por lo tanto, pues será sancionado con una multa que puede ir desde los 5.000 hasta los 100.000 quetzales. En caso de no cumplir con este requisito, en el término de 6 meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. Así lo establece de lleno el artículo 8 en su versión del 68-86. Pero ¿qué pasa? Este año, específicamente el 30 de septiembre de 2025, surgió en el Congreso pues la idea de modificar eh, el decreto 68-86 por este decreto que sería o pasaría a tener el número 9-25, en el cual se va a reformar el artículo 8 y que menciona pues lo siguiente, que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que por sus características pueda producir deterioro, pues debe de tener o desarrollar un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por técnicos en la materia y aprobado por la dependencia respectiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Aquí pues ya menciona lo que es la figura del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Anteriormente pues no se tenía esa figura, ahora pues ya existe un ministerio para regularlo. ¿Qué más nos indica este primer capítulo, este primer párrafo que vimos a continuación? Es que eh, aplica solo para actividades comerciales, entonces dejaba fuera pues varios aspectos como de oficina pública, la parte de iglesias y algunas otras entidades pues quedaban fuera, y aparte pues se hizo también un anexo donde quedaban fuera ciertas áreas o ciertos sectores, ¿verdad? Industriales, comerciales o de alguna otra índole, donde pues quedaban exentos ellos de cumplimiento de licencia ambiental, sabiendo que también pues generaban un impacto. Para continuar de lleno, pues entonces tenemos que para el efecto se fundamentará en sus respectivos reglamentos que estipulan el listado taxativo por medio del cual se regulan las categorías de todos los proyectos. Entonces, este decreto pues ya agrega la parte de tener un listado taxativo donde van a tener la clasificación de cada uno de los proyectos, qué tipos de instrumentos ambiental corresponden, requisitos en cada caso concreto del instrumento ambiental, plazo para su cumplimiento y las sanciones siempre que hay o que van a existir si se omitiera alguno de el tema de licencia ambiental. Entonces ya agrega pues con más detalle la figura del Ministerio de Ambiente y todo lo que sigue para poder continuar con el proceso de licenciamiento ambiental. Igual las multas se mantienen pues con los mismos montos de 5.000 a 100.000 y pues va de la mano con el tipo de categoría al que está expuesto el proyecto. Entonces, esos han sido los cambios. La verdad es que el artículo, o perdón, el decreto 9-2025 todavía no está aprobado, o sea, no es algo que esté aprobado por el Ejecutivo todavía, entonces todavía está en ese proceso. Sin embargo, pues sabemos que la postura del Ministerio de Ambiente es que no están de acuerdo con esta implementación por el tema del retroceso ambiental que se tendría, principalmente por la palabra comercial, que solo aplicaría pues a ciertos sectores y no aplicaría a todos, que al final pues todos contribuimos con ese impacto. Para continuar, pues sabemos que a partir del decreto 68-86, como vimos en la primera medida de Kelsen, pues se van estructurando las normativas. Entonces, a partir del decreto, a partir de ese artículo 8 específicamente, pues nace el acuerdo gubernativo número 137-2016, que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, o mejor conocido como REXA. Pues este acuerdo gubernativo ha sufrido varias reformas a lo largo de los años. Su primera reforma pues se dio en el 2019, en el 2022 pues existió una segunda, 2024, y este año pues se tuvo una última reforma también en el mes de septiembre. Ahí para que tomemos nota están
enlistados pues los números de acuerdos gubernativos donde están las reformas de cada uno de los años en que se dio. Y vamos a ver paso a paso o qué cambios hubieron en cada una de estas reformas al REX. Entonces, en el año 2016, pues se generó la primera parte, la primera versión del REXA, donde establece los lineamientos, estructuras y procedimientos para el uso de instrumentos y guías que faciliten la evaluación, control y seguimiento ambiental. Fue una primera parte para dar a entender qué era lo que se iba a tratar con estos estudios de evaluaciones de impacto ambiental y los instrumentos que se iban a presentar ante el Ministerio de Ambiente. En el año 2019 se aplaza el cumplimiento. Anteriormente en el 2016 se tenía que, el 16 de diciembre del 2022 era la última fecha para poder cumplir con que todas las empresas tuvieran ya o estuvieran ya en su proceso de licenciamiento ambiental. Entonces se aplaza el cumplimiento pero hasta el 2022. Se actualiza y se reduce el costo de las gestiones, entonces también se evalúan los costos por ingreso de expedientes y los costos por licencias ambientales y se ven reducidos estos montos. Luego, cuando ya vuelve a llegar la fecha límite en el año 2022, se vuelve a aplazar el cumplimiento hasta el año 2024. Entonces, dieron pues 2 años más para poder asegurarse que las empresas estaban cumpliendo con su procesamiento de licencia ambiental. En el año 2024, que fue el año pasado, pues se vuelve a aplazar el cumplimiento hasta el 2025. Aquí solo se extendió esta prórroga para un año y también se aumentó el requisito de planos y documentación según corresponda al tipo de categoría. Entonces, sí, a partir del año pasado hubieron algunos cambios más significativos para la presentación de los instrumentos ambientales. Y este año, pues que ya llegó la fecha límite en el mes de septiembre, como lo vimos anteriormente, entonces este año, pues la última reforma elimina la fecha límite, ya establece que al final, pues todos ya deberían de estar en cumplimiento, presentar el instrumento ambiental que le corresponde según el tipo de categoría y pues aplicaría la multa mínima según la categoría a la que pertenece. Entonces ya se eliminó ese tema de prórrogas y ya se eliminó la fecha límite para estar dando ese tipo de prórroga. Y van a proceder con el tema de la multa mínima según el tipo de categoría. Adicional, ¿qué otros cambios han habido a lo largo del 2024 y a lo largo del 2025 en lo que es REXA? Entonces, este es el artículo 8 de la reforma que se hizo en el 2024, que corrige el artículo 22 del anterior eh, acuerdo gubernativo y que establece que se reutilizarían las boletas de pago por una sola vez dentro de los 3 meses subsiguientes a la fecha de rechazo. Esto pasa porque muchas veces se ingresa al expediente. Para ingresar, pues hay que hacer el pago del arancel correspondiente, pero en muchas ocasiones pedían ampliaciones que podían tardar un poquito más en entregarse. Entonces, estas ampliaciones, como se tardan tiempo en presentarse, lo que hacen es rechazan el expediente para que uno lo vuelva a ingresar cuando ya se tenga este documento o lo que hayan solicitado en estas ampliaciones y ya uno pues puede entregar nuevamente el expediente pudiendo reutilizar la boleta de pago que se había hecho inicialmente. Esto todavía pues está en proceso por implementar dentro del Ministerio de Ambiente. Sabemos que se desarrolló la plataforma Saga, donde ahora se colocan o se ingresan los expedientes, entonces todavía no hay un proceso para poder realizar esta parte. Luego, ¿qué más o qué otros cambios existieron en el 2024? Es que posterior al ingreso, si hubiera un tema en la prevalidación de la documentación que se ingresa al procesamiento de licencia ambiental, ya sea en forma presencial o en forma virtual por medio de la plataforma, entonces si llegan a haber previos o si llegan a solicitar ampliaciones, solo se tienen 5 días para subsanarlos, o sea, solo 5 días para poder presentar los documentos que solicitan ampliación o la descripción de la que soliciten una ampliación y en caso de incumplimiento se emitirá esa resolución de rechazo. También uno puede solicitar una prórroga para poder subsanar los previos en caso pues se requiera, principalmente porque a veces algunos previos
son solicitudes hacia otras entidades, por ejemplo, las municipalidades o el registro de la propiedad, entre otros documentos, perdón, entre otras entidades u otros ministerios, donde entonces pues tarda más de 5 días en poder entregar estos documentos. Por lo tanto, se puede solicitar una ampliación para poder tener el tiempo correspondiente y evitar que salga rechazado. ¿Qué otro cambio hubo a partir del 2024? Y pues fue una buena noticia también, es que la renovación de la licencia ambiental debe realizarse 30 días anteriores al vencimiento. Antes pues se esperaba hasta la fecha en que vencía el instrumento ambiental para poder presentar esa solicitud de renovación, pero ahora pues 30 días antes uno puede iniciar ya con el proceso y entonces pues ya tener su licencia en tiempo para evitar tener pues traslape ahí con los temas de vencimiento. Entonces esa pues es una buena noticia, principalmente para los que necesiten este requisito como para los clientes, proveedores, entre otros. Y luego pues tenemos también el Acuerdo Gubernativo 171-2025, el cual fue la última reforma que sucedió este año en el mes de septiembre, donde entonces se elimina la fecha límite y las multas mínimas van según la categorización de cada proyecto. Entonces, este es el marco legal para el tema de permiso ambiental, que es la licencia ambiental. Nace del decreto 68-86, luego va con el REXA, y también existe el Acuerdo Ministerial 2014-2029, que también sufrió una reforma en el 2021, y también ahorita pues está en proceso también de actualización, a ver cuándo se emite este acuerdo ministerial. ¿Y qué es este acuerdo ministerial? Es el listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades. Es el acuerdo donde se tiene el listado de todos los sectores y de todas las actividades laborales para que nosotros podamos ubicar a qué categoría pertenece la empresa donde estoy laborando, el proyecto que voy a ejecutar, la obra o cualquier actividad que yo vaya a realizar. Entonces ahí es donde podemos nosotros validar esa categorización. Si en caso pues no corresponde a ninguna de las categorías que aparecen dentro del listado taxativo, uno puede hacer la solicitud de que puedan darle una categorización a su proyecto. Debe de llenar un formulario y debe de adjuntar cierta papelería con información técnica del proyecto para que puedan entonces emitir una resolución con la categoría a la que pueda pertenecer ese proyecto, en caso pues no aplicar a ninguno de los que aparece en este listado taxativo. ¿A quienes aplica todo el tema de licencia ambiental? A todo proyecto, obra, actividad de la industria, comercio nueva o existente, según lo que estipulaba el artículo 8, en que consta en la elaboración de un instrumento ambiental y entrega al Ministerio de Ambiente para su evaluación. ¿Qué es lo que nos entrega el Ministerio de Ambiente? Nos va a entregar una resolución, la cual va a tener compromisos ambientales y que se vuelven de carácter obligatorio para todos los proyectos, obras o industria. ¿Y qué más podemos obtener? Pues la licencia y renovación de la licencia. Sabemos que las licencias pues van desde 1 a 5 años, dependiendo de lo que se quiera pagar con el arancel, y aplica para categoría C, B2, B1 y A. Inclusive en la parte de la C establecen el REXA que no es necesario que cuenten con una licencia ambiental. O sea, solo con tener la resolución ambiental ya estarían en cumplimiento. Sin embargo, para las categorías B2, B1 y A, sí aplica que hagan los dos trámites, la resolución y luego que saquen la licencia ambiental. Y el límite de cumplimiento, pues ya no se tiene un límite a partir de septiembre de este año. ¿Qué categorías podemos encontrar en el listado taxativo, que es el Acuerdo Ministerial 402-2021? Entonces tenemos categorías de alto, de moderado, de bajo impacto ambiental, las cuales pues están clasificadas de la siguiente manera. Tenemos la categoría A, que es de alto impacto ambiental potencial, y la categoría A o proyectos que estén dentro de este listado solo pueden ser desarrollados por empresas autorizadas por el Ministerio de Ambiente. Tenemos las categorías B1 y B2 que van de alto a moderado impacto y de moderado a bajo impacto ambiental.
y estas pues las puede realizar tanto una empresa o un consultor individual autorizado siempre por el Ministerio de Ambiente. Tenemos la categoría C más PGA. PGA significa Plan de Gestión Ambiental. Esta es de bajo impacto ambiental potencial y también debe ser desarrollada por un consultor ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente. Luego tenemos la categoría C, que corresponde a actividades de bajo impacto ambiental, y esta puede ser desarrollada por cualquier persona individual, y si ustedes gustaran, pues también pueden optar por tener un consultor autorizado por el Ministerio de Ambiente para que desarrolle este tipo de categorías. Existe una categoría adicional llamada categoría de registro, la cual corresponde a un mínimo impacto ambiental. Dentro de esas categorías pues entran algunas tiendas o algunas ventas al por menor, algunas oficinas que solo tengan máximo 10 trabajadores. Entonces son una categoría pues de muy bajo impacto, y esta puede ser desarrollado por cualquier persona individual, no necesita ningún consultor ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente. Luego acá tenemos también la parte de aranceles, que son dentro de los requisitos generales que tiene el procesamiento de licencia. Tenemos un arancel de ingreso, el cual corresponde, o aquí está, conforme a cada categoría. Y tenemos también el costo de la licencia por la cantidad de años que yo quiero la vigencia de la licencia y por la categoría a la que corresponde. Para categorías de registro, como les comentaba, son proyectos bastante pequeños. El costo es de 50 quetzales únicamente, tanto de ingreso como de proceso de licencia, y esta pues solo tiene un año de vigencia. Entonces, cada año aplicaría la renovación si es que ustedes llegaran a necesitar. Si no, como les comentaba, solo con la resolución ambiental ya están en cumplimiento legal. Luego tenemos también las etapas de trámite que existen dentro del Ministerio de Ambiente. Tenemos la preparación del expediente, tenemos la presentación al Ministerio de Ambiente y la gestión de licencia ambiental. Entonces hay que preparar un instrumento ambiental de acuerdo a lo que pida dentro de lo que corresponde dentro de la página del ministerio, y lo que pide según la categoría de cada proyecto. Hay que preparar también juegos de planos, hay que preparar documentación y elaborar el instrumento según lo que pide el ministerio. Tenemos la presentación al ministerio, donde tenemos etapas de revisión. Tenemos la parte de prevalidación, análisis, dictamen, resolución y la notificación. Y tenemos la parte de gestión de licencia ambiental. Entonces, una vez uno tenga la resolución aprobada, ya puede hacer el trámite de su licenciamiento ambiental. Entonces, hace la solicitud por medio de un formulario, se paga el proceso de licencia y a los 15 días pues entregan la licencia ambiental. Y ahorita pues vamos a la parte de las sanciones que pudieran existir. Entonces tenemos la aplicación de sanciones establecidas en el artículo 31 de la ley, tomando en consideración todo lo que aplica dentro del decreto 78-86. Entonces la Dirección de Cumplimiento Legal advierte que hay algunas sanciones y posteriormente pues se aplicaría unas multas. Dentro de las sanciones tenemos la advertencia a juicio y valorada según la magnitud del impacto ambiental, el tiempo para la corrección de factores que deterioran el ambiente, la suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros, el comiso de las materias primas, instrumentos materiales y objetos si causaran pues algún deterioro o daño al medio ambiente, la modificación o demolición de construcciones, el establecimiento de multas para restablecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados cada cual en su magnitud. Va a depender un poco también de la categoría que aplique a cada proyecto, y cualesquiera otras medidas que quiera imponer la Dirección de Cumplimiento Legal. En este caso, va a depender un poco de los impactos generados. ¿Qué consideraciones toma en cuenta el ministerio? Entonces, la mayor o menor gravedad del impacto ambiental, la trascendencia del mismo en perjuicio de la población, las condiciones en que se produce el impacto negativo en este caso, y la reincidencia si en caso pues hay una reincidencia con el tema que se está manejando.
Y luego vamos a la parte de multas. Entonces, todo esto va, como les decía, de la mano de la ley, en este caso el decreto 68/86, luego va con el REXA, y normalmente estas sanciones y estas multas van a aplicar a toda la regulación ambiental, a toda la legislación que establece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Luego nos vamos a la parte del Ministerio de Salud, que también tiene sus multas y sus sanciones de acuerdo a ciertas características, y también la parte del Ministerio de Energía y Minas, que también es una parte importante en esta regulación ambiental. Ahora, entonces, toda la parte de la ley regulada por el Ministerio de Ambiente tiene las mismas multas y las mismas sanciones a lo largo del proceso. Entonces, las sanciones por infracción al artículo 8 de la ley establece que las multas van desde 5.000 hasta 100.000 según las siguientes categorías de instrumentos ambientales. Entonces, aquí ya pueden ver cuánto es el monto de acuerdo a la categoría que corresponda. Sabemos que mientras más alto es el impacto, pues mayor va a ser el monto que vayan a solicitar por el tema de los impactos negativos que puedan tener al ambiente. Luego existen otro tipo de multas, que es multa por realizar actividades no autorizadas en el instrumento ambiental. Es necesario que los instrumentos ambientales pues vaya descrita toda la operación tal y como se va a realizar para evitar pues que caigan en esto de que no esté autorizado cierta actividad o cierto servicio que las empresas están dispuestas a dar. La multa de 50 a 75 unidades por incumplir los compromisos ambientales. Cuando uno pues ya tiene su resolución aprobada, estos compromisos se vuelven de carácter obligatorio de cumplimiento por los proyectos. La multa por fraccionar un proyecto en varios instrumentos ambientales. Entonces, si tienen pues varias licencias que se fueron sacando posterior, ¿verdad? Porque hubo una ampliación o algo, lo mejor es unificarlo para que todo quede contenido en una sola licencia ambiental del proyecto. En este caso, pues que evitar que haya este fraccionamiento. Multa por no tener licencia ambiental vigente y multa mínima por no cumplir las medidas correctivas en el plazo dado en casos de se solicite. Entonces, esa es la parte que tenemos ahí del tema de licenciamiento ambiental, la parte de multas y sanciones por el incumplimiento con la ley en este tipo de permisos. Y nos vamos a la parte de agua residual también. Como les comentaba, pues la parte de agua residual también está regularizada por el Ministerio de Ambiente y aplicarían las mismas sanciones y multas de acuerdo a la categoría de proyecto y en caso de incumplimiento con lo que diga el acuerdo gubernativo, en este caso el 236/2006. ¿Qué aspectos tenemos acá? Entonces, el marco legal, que es el Acuerdo Gubernativo 236/2006, es el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lagos y su reforma, que también pues forma parte del Acuerdo Gubernativo 58/2019, el cual aplica una reforma que establece pues un cambio también en los límites de cumplimientos. ¿A quiénes aplica el estudio técnico de aguas residuales o este marco legal? A toda empresa individual o jurídica responsable de generar aguas residuales de tipo especial o de tipo ordinario o la mezcla de ambas, que se van a vertir tanto al alcantarillado público o a un cuerpo receptor. ¿En qué consta? En la caracterización de aguas residuales y de lodos, en la elaboración de un estudio técnico de aguas residuales, el cual pues, va a tener una vigencia de 5 años a partir de la elaboración. En el resguardo de este estudio técnico de aguas residuales, cada empresa dentro de su proyecto, dentro de sus instalaciones, debe de contar con este estudio técnico y que es uno de los principales documentos que solicita ante una visita del Ministerio de Ambiente. También en que nos solicita este acuerdo gubernativo es que se haga una muestra 2 veces al año de la caracterización de aguas residuales. ¿Y qué tenemos acá? Los límites de cumplimiento. Entonces, teníamos por etapas límites de cumplimiento de los parámetros solicitados en los estudios o las caracterizaciones de aguas residuales. Entonces, para proyectos existentes teníamos 4 etapas, la cual la última fue del 2024. Entonces, esa es la etapa a la cual todos los proyectos deben regirse actualmente. ¿Qué parámetros de agua residual establece el acuerdo gubernativo? Entonces, si ven, pues hay bastantes parámetros, incluidos lo que son metales pesados.
Sin embargo, si ustedes hacen un primer análisis o ustedes pues no generan aguas residuales de tipo especial, pueden omitir algunos de los parámetros sabiendo o demostrando con las primeras caracterizaciones que hagan de sus aguas que ustedes no están generando pues ningún metal pesado y solo pues se establecen los parámetros que son los principales que van desde la A hasta el J, y incluido la parte de color y coliformes fecales del otro lado, de que son el S y el T, que están aquí enlistados. Aquí están los parámetros y cómo estaban las etapas de cumplimiento. Dejé solo la etapa de cumplimiento 3 y la etapa de cumplimiento 4, que es la que ahorita corresponde. Y también están los parámetros cuando las descargas son hacia el alcantarillado municipal y cuando las descargas son hacia un cuerpo receptor. Entonces aquí están los límites que hay que cumplir de acuerdo a cada uno de los parámetros y pueden validar entonces las caracterizaciones que hagan con esto para ver si hay o no cumplimiento con el acuerdo. El artículo 5 del acuerdo gubernativo es el que establece la elaboración del estudio técnico, tanto para aguas de tipo especial, ordinario o la mezcla de ambas, según lo que se indicaba anteriormente, y si se vierten a un cuerpo receptor o el alcantarillado público. Ya vimos que hay tanto parámetros cuando se descargan al alcantarillado como parámetros cuando se descargan hacia un cuerpo receptor. Establece que el contenido del estudio técnico pues debe tener información general, algunos documentos, incluidos también algunos planos, tanto de localización del área como de la parte de la tubería y el tema del punto de muestreo donde se hace la caracterización de estas aguas. El artículo 7 menciona el resguardo del estudio técnico, entonces siempre deben conservar alguna copia de este estudio o el original manteniéndolo a disposición de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se lo requieran. Entonces es importante que siempre tengan el resguardo dentro de las instalaciones por cualquier visita que llegara del Ministerio de Ambiente. También hay excepciones de la preparación del estudio técnico, en este caso toda vivienda unifamiliar y aquí hace edificaciones públicas y privadas que generen solamente aguas residuales de tipo ordinario y que cuente con una cometida autorizada del alcantarillado público. Entonces eso también hay una excepción para la preparación del estudio técnico. Si por temas de algún sistema de gestión, alguna implementación, algún cliente internacional, siempre se lo solicitan, ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema. De ahí, pues los límites para entes generadores existentes, tenemos los artículos 20 y artículos 28. ¿Qué quiere decir entes generadores existentes? Quiere decir entes generadores que estaban anterior a la ley, o sea, que ya existían o ya habían iniciado labores anterior al 2006. ¿Y cuáles son los límites de entes generadores nuevos? Todos los proyectos que se ubicaron, que se construyeron, que se instalaron a partir del 2006 en adelante. Entonces, para estos corresponden el artículo 21 y el artículo 29. También tenemos los lodos, que también es una parte importante que se maneja dentro de este acuerdo gubernativo. Establecen las normas específicas para el manejo seguro y sostenible en Guatemala de los lodos. Establecen los requisitos y tratamiento y disposición final que hay que darle a estos. Los parámetros de calidad para poder utilizar los lodos en algunos procesos. Y la gestión y monitoreo, que también es importante darle una disposición final a ellos y caracterizarlos en caso se estén pues, utilizando dentro del sistema o algún otro proceso que se tenga dentro de su proyecto. Sin embargo, hay algunos lodos pues, se generan dentro de las plantas de tratamiento y muchas entidades pues, optan por subcontratar a un tercero autorizado para poder darle la disposición final a estos lodos. Entonces, eso también es válido. Y lo que hacemos es anexar los registros o los certificados que les emiten estas entidades autorizadas, los pueden anexar a su estudio técnico para tener esa validez y esa garantía de que los lodos están con una empresa ya autorizada. Las tomas de muestras, como mencionaba al principio, pues son 2 muestras que se deben de realizar en el año. Pues cada semestre ustedes van viendo en qué fechas o
cómo les va a convenir según el proyecto. Importante pues tener un dispositivo para la toma de muestras que facilite ese muestreo, la localización también o ubicación de ese punto. Como les mencionaba, pues también dentro del estudio técnico se deben incluir la parte de planos donde se coloca las coordenadas geográficas de este punto. ¿Qué prohibiciones hay dentro del tema de agua residual? Entonces, prohíbe la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a flor de tierra, a canales abiertos y en el alcantarillado pluvial. Se prohíbe descargar directamente aguas residuales no tratadas al manto freático y también la parte de diluir. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de aguas ajenas al ente generador con el propósito de diluir las aguas residuales. Entonces, por eso siempre se mantiene la separación entre la tubería de agua pluvial con la tubería de agua residual para garantizar que no se está teniendo ninguna de estas soluciones. Con la parte de incumplimiento, si hay alguna contaminación cuando los entes generadores existentes y las personas existentes que descargan aguas residuales al alcantarillado público y estas incumplan con los límites máximos permisibles establecidos en los artículos que ya vimos anteriormente, entonces se sigue todo el tema administrativo correspondiente a lo que pide el 68-86. O sea, aplicarían las mismas sanciones, las mismas multas y todo iría de acuerdo a la Dirección de Cumplimiento Legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué pasa si se incumplen los límites? Como la mencioné, el incumplimiento genera contaminación y puede dar lugar a sanciones administrativas. Y excepción de periodo de estabilización. Entonces, si el MAR otorga un periodo de estabilización a un ente generador nuevo o existente, no se aplican sanciones. Siempre y cuando el incumplimiento se deba a que ajustes necesarios del sistema, por ejemplo, pues hubo una falla dentro de la planta de tratamiento y posiblemente pues se tuvo ahí un fallo con los límites, circunstancias que se salieron de control, no sé, algo que haya pasado y o desastre natural que haya ocurrido y por eso pues hubo un cambio ahí con el tema de cumplimiento de los límites. Entonces, por eso pues pueden haber excepciones y no otorgarían ninguna sanción. Luego tenemos la parte de residuos y desechos sólidos. Esto pues sí sufrió una modificación el presente año y sí ya está pues confirmado. Entonces se derogó lo que fue el Acuerdo Gubernativo 164-2021, la parte de residuos y desechos sólidos y el manejo adecuado de estos. Entonces, este acuerdo pues sufrió una reforma en el año 2023, también con los límites de la fecha de cumplimiento para la separación o la clasificación primaria y secundaria. ¿A quiénes aplicaba? Pues a todas las empresas que produzcan residuos y desechos sólidos comunes como resultado de su actividad productiva. ¿En qué consistía? Pues consistía en una clasificación primaria al inicio, que separaba pues en orgánico e inorgánico y luego pues ya en una clasificación secundaria que ya iba pues clasificando en diferentes categorías para poder tener un mejor proceso del manejo y la gestión de estos residuos. Teníamos el límite de cumplimiento para el año 2025, sin embargo, como mencionaba, pues este año pues este acuerdo se derogó y pues yo los exhorto igual a ustedes, si trabajan pues, en alguna empresa o igualmente en sus hogares, para que podamos mantener la clasificación. Si gustan, pues podemos mantener la primaria o la secundaria según lo que ya manejaban dentro de sus empresas o proyectos para poder dar continuidad al cumplimiento. Otra cosa también puede ser que dentro de su resolución ambiental también establezcan que se deba de hacer ciertas clasificaciones, separación o manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos. Entonces, ahí como compromiso obligatorio que aparece dentro de la resolución, es importante que ustedes pues sigan con ese buen manejo de estos. Aquí está pues la clasificación primaria y secundaria. La primaria pues era orgánico y inorgánico. La secundaria ya agregaba la parte de reciclable y si queríamos pues ir más allá del deber o mejorar, ¿verdad? En esta clasificación, pues lo reciclable lo podíamos subdividir todavía en papel y cartón, vidrio, plástico, metal y multicapa, de acuerdo a algunas caracterizaciones que se hayan hecho en las empresas o a lo que hayan determinado que se genera más dentro de su organización. Aquí están las etapas para el manejo de residuos y desechos sólidos comunes, que va siempre desde la generación, separación, almacenamiento, recolección, transporte. Si se puede reutilizar o reciclar, se manda pues a un sistema de tratamiento y que la disposición final pues sea lo mínimo posible.
Entonces, eso va con el tema de desechos y residuos sólidos. Igual les mencionaba que los exhorto a que sigamos y mantengamos esa buena práctica si ya la teníamos en nuestros hogares y si ya la teníamos en nuestro lugar de trabajo. Para continuar, pues tenemos la parte de desechos peligrosos y desechos sólidos hospitalarios principalmente, que es lo regulado a nivel nacional. Para esto, pues existe el Acuerdo Gubernativo número 509/2001. Este nace a partir del Código de Salud y es regulado por el Ministerio de Salud, a partir de su Dirección de Salud y Ambiente. Tenemos el Acuerdo Gubernativo 509/2001. Su nombre completo es el Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios. ¿A quiénes aplica? Aplica a todos los desechos provenientes de hospitales públicos o privados, centros de atención médica, autónomos o semiautónomos y de atención veterinaria. También aplica hasta parte de clínicas dentales y todo lo que tenga que ver con fluidos de origen humano y de origen animal. En que consta elaborar un plan de desechos sólidos hospitalarios aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El plan pues debe ser elaborado por una empresa que ya esté perdón, por una empresa o una persona individual que ya esté registrada ante el Ministerio de Salud Pública. Debe de contar con certificados de destrucción o manejo controlado de este tipo de desechos. Entonces, la empresa tercera que está autorizada a poder llevarse este tipo de desechos debe de entregar un certificado o una constancia de que lo está haciendo y de que se está llevando sus desechos sólidos hospitalarios. Debe de tener identificación de contenedores y bolsas y debe haber todo un sistema para el manejo adecuado de este tipo de desechos. Al igual que como los desechos sólidos comunes, aquí también pues debe haber toda una logística y un manejo, principalmente dentro de los hospitales que son de gran magnitud. Había un límite de cumplimiento del 29 de diciembre del 2002, pero igualmente pues esto no es un límite que establezca algún tipo de sanción, sino que muchas veces pues tener este certificado de manejo de desechos sólidos hospitalarios es parte de los requisitos para que cuenten con una licencia sanitaria todas las entidades perdón, todos los centros de trabajo que ven el tema hospitalario o el tema médico. Tenemos el artículo 7, que es el que establece que se debe de elaborar o presentar un plan de manejo de desechos hospitalarios y deberá renovarse cada 2 años ante el Ministerio de Salud en su unidad de salud y ambiente. ¿Qué etapas hay dentro de la gestión de desechos sólidos hospitalarios? Tenemos la parte de generación y separación, almacenamiento, recolección intrahospitalaria, recolección y transporte extrahospitalaria, el tratamiento y la disposición final adecuada de este tipo de desechos. El enfoque principal ahorita pues es en la parte de generación y separación, el almacenamiento y la recolección intrahospitalaria, que es donde pues en cada proyecto si su sector de trabajo es la parte de salud, entonces debería de aplicarse estas 3 etapas para poder garantizar que se cuenta con un adecuado manejo. Y en la recolección y transporte extrahospitalario, pues cada empresa va a contratar a una empresa tercera autorizada que cuente con licencia ambiental, con los permisos para poder darle esa disposición o ese tratamiento y la disposición final adecuada. ¿Qué nos pide también tener el acuerdo gubernativo? Pues la parte de separación y embalaje. Deben de estar los recipientes cerrados, identificados, ser sólidos y las bolsas pues deben ser de calibre grueso de 300 a 350 micras. Establece que se debe de contar con un recipiente en cada área de servicio intrahospitalario. Entonces, donde haya una clínica, donde haya la parte de fármacos, donde se atiendan pacientes, inclusive en en las camas, ¿verdad? O en los cuartos o habitaciones donde ya se deja al paciente, también debe de haber un recipiente para el manejo de desechos sólidos hospitalarios. ¿Qué nos pide con el recipiente? Pues la ubicación de los recipientes debe ser accesible, no estar bloqueada. Su posición debe permitir la correcta extracción y limpieza del recipiente. Cada vez que se retire el desecho se deberá de colocar una bolsa nueva. Esta debe ser de color rojo, limpia, sin agujeros, en buen estado y debe de estar identificada. ¿Qué nos pide del recipiente también? Que tenga el símbolo de bioinfeccioso y que esté identificado con el tema de residuos peligrosos, biológicos infecciosos o residuos peligrosos hospitalarios.
La identificación de las bolsas es importante colocar la identificación a las bolsas de los desechos sólidos hospitalarios, principalmente si se genera pues bastante volumen, para poder garantizar que lo primero que se genera es lo primero que se puede llevar la empresa tercera autorizada para poder hacer el tratamiento final. Y también para que sepan de dónde procede o cuánto tiempo pues lleva almacenado antes de que se lo lleve esta entidad. Para la parte de los cortopunzantes, también sabemos que dentro del ámbito o el sector hospitalario tenemos algunas agujas, escalpelos, puedes ver algunos vidrios rotos, ¿verdad? Por las pipetas, entre otros insumos que puedan ser de origen o que se denominen, ¿verdad? Cortopunzantes. Para estos, pues existen este tipo de cajitas plásticas conocidos o llamados como guardianes, donde se van a ir colocando todos estos insumos porque las bolsas pues no son suficientes. Se puede haber una rotura de la bolsa y puede liberar lo que es un lixiviado. O también puede ser que dañe, ¿verdad? O haga un corte hacia la persona que está haciendo la recolección de las bolsas. Una nota importante es que los desechos de origen patológico se deben depositar en doble bolsa color rojo. Esto pues ya sale de la parte de quirófanos. Entonces todos esos desechos patológicos o algunas clínicas donde se hagan algunos tratamientos y se tome algún tipo de muestra que pueda ser patológica, entonces se va a tirar ahí. Tenemos el almacenamiento temporal en cada unidad de generación. Deben de tener los recipientes accesibles y colocados de una manera que estén cerrados e identificados. Al igual que como se tiene un centro de acopio en algunas empresas para los desechos y residuos sólidos comunes, también es importante tener un centro de acopio en caso se genere un gran volumen de desechos sólidos hospitalarios. Importante que se tenga una ruta donde vaya fluyendo los desechos bioinfecciosos, principalmente en hospitales donde sabemos que es muy grande y donde hay pues bastante movimiento. Es importante que la ruta esté identificada, señalizada para poder advertir a a todas las personas que vayan a ingresar de que por ahí pues pueden estar pasando con recipientes que lleven desechos bioinfecciosos. Y la recolección extrahospitalaria debe ser con transporte cerrado, personal capacitado, frecuencia mínima de 3 veces por semana va a depender un poquito del volumen generado para poder dar evidencia de cada cuánto puede ser la frecuencia. Los vehículos deben estar en perfecto estado, rotulados, visibles a 10 metros. Esto es para todo el tema de transporte de desechos hospitalarios peligrosos y ya compete a la empresa tercera que se contrate para poder realizarlo. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? Entonces, cuando un establecimiento incumple con las obligaciones del acuerdo gubernativo, se aplican todas las sanciones establecidas en el Código de Salud. Entonces, las autoridades pueden emitir una advertencia formal, pueden dar una multa equivalente de 2 a 150 salarios mínimos mensuales no agrícolas según la gravedad de la infracción, el cierre temporal del establecimiento y si la infracción es grave o reincidente, la clausura definitiva o la prohibición temporal de ejercer actividades o oficios según lo que se haya estipulado por las autoridades del Ministerio de Salud. Entonces esto pues ya lo maneja de por sí la autoridad del ministerio y ya ellos establecen las sanciones por incumplimiento. Y lo que les mencionaba también, en muchas ocasiones, para hacer como ciertos requisitos para obtener una licencia sanitaria para operar un hospital o un centro de servicio, entonces es necesario contar con este certificado. Entonces es parte de un proceso anterior. ¿Qué otro tema tenemos con los desechos que son de origen peligroso? Tenemos los convenios de Basilea y el convenio de Estocolmo que hablan o regulan, o Basilea pues regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, y el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes que puedan haber en el ambiente. Aquí va incluido lo de bifenilos policlorados que vamos a hablar ahorita adelante. Y también con el tema de dioxinas y furanos que pueden ser liberados por un mal tratamiento de los desechos peligrosos. Con el tema de emisiones y calidad del aire,
Tenemos dentro del marco legal el Decreto Ley 7-2013, que es la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Esto aplicaba al Estado de Guatemala a través del gobierno central, a entidades descentralizadas, a entidades autónomas, las municipalidades, la sociedad civil y la población en general. Hablaba de compensación de emisiones, pero todavía está pendiente que se haga una regulación respecto a esto o que se emita algún reglamento para poder emitir estas compensaciones en caso que se lleguen a generar menos emisiones. A los gases del transporte que pueden ser regulados, también no hay una regulación en Guatemala que diga pues cuántos son los límites que debe cumplir con las emisiones generadas por estas fuentes móviles, y también habilita el mercado de carbón. El límite de cumplimiento era el 12 de octubre del 2013, sin embargo, pues sabemos que la ley todavía está corta en este tema. Para la parte de emisiones y la parte de gases de efecto invernadero, podemos recurrir a normativas de índole internacional para garantizar que tenemos los límites o estamos comparando las emisiones tanto de fuentes fijas y móviles con los límites que podemos aplicar. En este caso se establecen las guías del Banco Mundial, establece límites para fuentes fijas. La EPA también establece límites para el tema de calidad del aire ambiental y también algunos parámetros para fuentes, y las guías de la OMS, que es de cajón o de lleno para el tema de calidad de aire ambiental. ¿Qué otras regulaciones nosotros podemos tener en tema de ambiente? Tenemos los PCBs, los hidrocarburos y la ley antitrámite. Tenemos el Acuerdo Gubernativo 194-2018, que regula la gestión integral de fenilinos policlorados y equipos que lo contienen. Entonces, ¿a quiénes aplica? A propietarios de transformadores, condensadores, capacitores que tengan o que sospechen que tienen bifenilos policlorados, los famosos PCBs. Entonces, se aplicaría para todas esas personas que son propietarias. ¿En qué consta? En el registro de los mismos, en la clasificación para ver si son superiores o menores a 50 partes por millón de este tipo de compuestos orgánicos volátiles, a la identificación y etiquetado, al mantenimiento, almacenamiento y disposición final si se llegara a sospechar que contienen PCBs. El límite de cumplimiento para la identificación y etiquetado fue en el año 2022. La prohibición de uso de equipos recipientes y sustancias con PCBs, pues el límite era este año. Entonces ya creo que anteriormente, como todo pertenece como parte del convenio de Estocolmo, entonces ya desde hace varios años, pues los transformadores, los condensadores, los capacitores, pues ya no tienen este tipo de ácidos. ¿Cuál es el manejo integral que se le debe dar a estos PCBs? Pues hay que colocarles un etiquetado. De primero habría que clasificarlos entre si contienen o no contienen, hacer el inventario de equipo y desechos con PCBs, hacer una identificación cualitativa o cuantitativa y por último, pues darle esa etiquetada. ¿Qué categorías existen para la clasificación de los PCBs? Si es algún transformador, capacitor o condensador que no esté inspeccionado, si se sospecha que pueda contener PCBs, si tiene un bajo nivel de PCBs o si sí se determina y ya se tiene la evidencia de que está contaminado con PCBs. Y entonces, ¿cuál es la gestión de los PCBs? Se hace una inspección, se analiza cuantitativa, cualitativamente, se mantiene, se almacena y por último, pues se gestiona de acuerdo a lo que se haya determinado. Si se sospechaba y si se confirma que tiene pues PCB, o si se sospechaba y se confirma que no tiene PCB. ¿Qué prohibiciones clave hay dentro del tema de PCBs? Instalar nuevos equipos con PCBs. Sabemos que de por sí, pues ya los movimientos transfronterizos y la parte del Convenio de Estocolmo ya está ratificado por varios países, entonces ya no había ningún equipo eléctrico con PCBs. Reutilizar aceites contaminados está prohibido. Mezclar aceites con y sin PCBs. Vender equipos con PCBs sin autorización. Para la parte de licencia de operación de depósitos de almacenamiento para consumo propio, la licencia en este caso de hidrocarburos está regulado por el decreto 109 y el 97 y el acuerdo gubernativo 505 de 2007.
¿A quiénes aplica? A todos los proyectos e empresas que contengan algún tanque de almacenamiento de hidrocarburos. Y se divide también en categorías. Entonces existe la categoría uno que son para instalaciones o almacenamientos menores a 600 galones, y la categoría A, que es a partir de instalaciones de almacenamiento mayor a 600 galones y hasta 40.000 galones. ¿Qué pasa si tenemos pues varios tanques? El volumen de los 3 o 4 tanques que se llegaran a tener dentro de sus instalaciones se debe sumar, y ya ven ustedes a qué categoría aplicaría. ¿En qué consta? Pues una presentación de requisitos y formularios ante el Ministerio de Energía y Minas. Se necesita contar con una póliza de seguro vigente por daños a terceros y que incluya también los daños ambientales. Se establece un dictamen también del tanque, y nos entregan una licencia que puede ser renovada cada 5, o perdón, debe ser renovada cada 5 años. Estos son los requisitos que se piden para la licencia de operación de los depósitos o los tanques de hidrocarburos. Y las sanciones, hay pues varios tipos de sanciones, como construir instalaciones de refinación, transformación, terminales sin poseer licencia, construir instalaciones para consumo propio de expendios de GLP, envasado, trasiego de petróleo, también sin poseer licencia, y ahí están los montos cuando no se tiene licencia para cada uno de los procesos. Y la ley antitrámite, que a partir del año 2021 pues ha venido para modificar ciertas acciones que ha pedido el ministerio. Entonces hay ciertos requisitos que han venido a simplificar. Sabemos que en 2024 nos pidieron más documentos o más requisitos dentro de lo que pedía el ministerio según cada categoría de proyecto de licencia ambiental, pero también hay otras cosas que ya no nos pide, entonces también es importante tomar en cuenta. Entonces, la ley antitrámite pues viene a simplificar algunos de los procesos, y esperamos que siga tomando auge para que podamos ir simplificando todavía aún más todos los documentos legales que se solicitan. ¿Qué retos y oportunidades tenemos a futuro? A pesar de los avances en la normativa legal ambiental, pues hay varios retos, como la falta de recursos para la implementación, la baja fiscalización y necesidad de actualizar regulaciones. Sabemos que ahorita pues hubo este cambio en el REXA, ¿verdad? La modificación de la fecha límite, entonces ya no hay fecha límite. La parte que quieren regular dentro del artículo 8 del 68 y 186, se viene también la parte de la ley de aguas. Vienen también cambios en el listado taxativo, que ahí vamos a ir actualizándoles también la información conforme se vaya dando, posiblemente en el próximo año. Entonces hay varios cambios en las leyes, y lo principal de este año pues fue la derogación del reglamento del manejo de desechos y residuos sólidos comunes. Entonces esa fue una baja importante dentro de la regulación y los marcos legales que tenemos en tema ambiental, pero ahí podemos nosotros continuar con nuestra labor y nuestro granito de arena haciendo esa clasificación por nuestro lado. Entonces ahí muchas gracias, yo creo que ya me extendí un poquito más. Les dejo por acá los contactos, correos electrónicos, por si tuvieran alguna duda. Igual no sé si tomamos algunas preguntas. Muchísimas gracias, Sofi, por tu presentación. Justo a tiempo, terminamos bien. Te cuento que hay unos comentarios aquí en el chat y Lena nos comenta que buen día. En el caso del formulario B2 y B1, agregaron el sector 11, subsector A, gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes y rellenos sanitarios. También nos comenta que para todos los proyectos, como observación, para que pueda separarse ese tipo de proyecto específico de los generales, ya que se puede hacer un formulario que sea de 28 páginas. Sí, sería de revisarlo, pero sí, sabemos que a partir de 2024 pidieron ya más documentos. Solo hay que ver si aplicaría al tipo de proyecto en el que se está implementando el proceso de licencia.
Muchas gracias, Sofi. Entonces también Maribel nos comenta que actualmente con la promoción de la ciencia y la tecnología e innovación, si las actividades se encuentran en el instrumento, ¿qué hacen para que sea aprobada la actividad? ¿Se llena todas las medidas de mitigación, reducción o otras por decir algo? ¿Todo en el proceso del desarrollo es sostenible? Em, bueno, solo vamos a ver cuál es la pregunta. ¿Me la pudiera repetir? Sí, con gusto. Que si actualmente con la promoción de la ciencia, tecnología e innovación, si la actividad se encuentra en el instrumento, ¿qué hacen para que sea aprobada la actividad si llena todas las medidas de mitigación, reducción u otras por decir algo? Que si todo el proceso de desarrollo es sostenible. Em, sí, la verdad es que sería de validar lo que sí se redacta y se escribe dentro del instrumento. Em, sería de ver con la evaluación de impactos y de impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para poder colocar y sustentar aún más la actividad. Em, en muchas ocasiones, a veces, pues, querernos simplificar un poco, no colocamos todas las actividades que en realidad puedan hacer. Y si ustedes en su proyecto, como con la ciencia, la tecnología, desarrollan pues más medidas de mitigación, de control, pueden ustedes actualizar su instrumento ambiental en cualquier momento, garantizando de que están realizando ya muchas más mejoras de las que ustedes colocaron en ese instrumento. Muchas gracias, Sofi. También nos consulta Mario que si es él una persona individual, si en su casa tiene que hacer un estudio de agua residual o de que descarga en el alcantarillado público. No, en este caso no, sabemos que las viviendas particulares no necesitan o están exentas de un estudio técnico de aguas residuales siempre y cuando pues sí se descargue al alcantarillado. Muchísimas gracias. Y también Elena nos comenta que cuál es la normativa actual para el manejo de aguas residuales municipales. También está inmerso dentro del Acuerdo Gubernativo 236-2006, está la regulación ahí para las municipalidades como tal y las fechas de cumplimiento que las municipalidades tienen. Entonces, ahí también está inmerso la normativa para ellos. Gracias, Sofi. Y también René nos comenta que si al ser rechazado el instrumento se debe pagar nuevamente. Sí, al ser rechazado el instrumento ambiental en la primera etapa, que es la parte de prevalidación, todavía se puede sustentar con lo que mencionaba, ¿verdad? La boleta de pago por el ingreso del expediente. Sin embargo, si ya es rechazado, o sea, si ya emiten una resolución de rechazo al final de toda la parte de las etapas dentro del Ministerio de Ambiente, sí, para volver a ingresar se debe de hacer el pago nuevamente. Muchas gracias. Y también acá Maribel nos comenta si la actividad no se encuentra. En este caso, ¿a qué se refiere, Maribel? Tal vez puede encender su micrófono y nos puede comentar. Le agradeceríamos. Vamos a ver. Si la actividad no se encuentra del listado taxativo, puede ser. Ahí nos confirma María. Sí, gracias. Y también aquí tenemos el comentario de Ilena. No sé si lo logras ver o si gustas que te lo lea, Sofi. Ah, ahorita lo veo. Vaya, gracias. Gracias ahí por el comentario, Ileana, de todo el tema de las municipalidades. Y sí, ellos son los que normalmente la segunda reforma del Acuerdo Gubernativo 236-2006 ampliaron sus etapas y sus tiempos de cumplimiento. Entonces, su último plazo de cumplimiento de las municipalidades es para el 2031. Entonces, sí, lo han aplazado tanto del 2006 como la reforma que sufrió en el 2016, si no estoy mal.
No, no, en el 2019 como tú lo mencionas al inicio del comentario. Gracias. Y en el caso de Vivian, ella consultaba que otras empresas se desechan a este tema, se enfocan en el tema, perdón, de desechos sólidos hospitalarios. Acá le puse un enlace en el cual usted puede visitar el catálogo de socios TEC que manejamos desde el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y usted puede consultar, ¿verdad? Específicamente todos los socios y entre ellos los que manejan desechos sólidos y también los desechos hospitalarios, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, con Maribel, tal vez si la actividad no se encuentra dentro del listado taxativo para contestar, igual me pueden ahí escribir si la duda persiste. Pero si la actividad no se encuentra dentro del listado taxativo, entonces lo que se debe de hacer es lo que les comentaba, se llena un formulario que aparece en la página del Ministerio de Ambiente, donde se hace la solicitud de taxar el proyecto, se da una página, un informe técnico donde se describe la actividad, si se puede agregar un croquis o un plano de la distribución de las áreas que se le quiere dar al proyecto, eh, para garantizar que hace la solicitud con base a evidencia, ¿verdad? Entonces se lleva al Ministerio de Ambiente, en la parte de Zona 13, en su sede central. Y ahí pues se espera que emitan una resolución donde ya dan la categoría del proyecto.